Hoy vamos a meternos de lleno en el poder de los pequeños hábitos. Y la idea no es proponer una reinvención total de la vida de un día para otro. No, que va, es justo lo contrario. Exacto. Vamos a explorar cómo mejoras minúsculas, casi invisibles, pueden generar con el tiempo unos resultados extraordinarios. Así es. Y para eso nos vamos a sumergir en Hábitos Atómicos de James Clear. Que bueno, más que un libro de autoayuda, yo diría que es un manual de instrucciones del comportamiento humano. La misión de hoy entonces es destilar su método, entender cómo se crean los buenos hábitos, cómo se rompen los malos y sobre todo cómo aplicar sus ideas sobre la identidad, el entorno. Y los sistemas sencillos que de verdad funcionen. La idea central, que a mí me parece potentísima, es que solemos sobreestimar la importancia de los grandes momentos. La del 1%, ser un 1% mejor cada día. Suena bien, pero el resultado que él calcula es ser 37 veces mejor al cabo de un año. A ver, esto me parece casi demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Bueno, es más una metáfora de la dirección que tomas, ¿sabes? Nadie va con una hoja de cálculo apuntando su 1% diario. Claro. El punto clave no es el número, es el cambio radical de mentalidad. Dejar de buscar esa solución mágica, esa transformación de la noche a la mañana. Y empezar a entender que la decisión más pequeña de hoy, como subir por las escaleras en vez de coger el ascensor. Esa misma, esa es la que de verdad está construyendo el yo del futuro. El foco pasa de lo épico a lo minúsculo. Y el ejemplo que pone para ilustrarlo es brutal. El equipo de ciclismo británico. Una pasada. Un equipo que durante casi 100 años no había ganado nada relevante. Vamos, la definición de mediocridad. Y de repente, en 2003, contratan a Dave Brailsford y todo cambia. Cambia por una filosofía que en su momento sonaba, pues, a locura. La llamó agregación de ganancias marginales. Que básicamente era. Buscar una mejora del 1% en absolutamente todo lo que te puedas imaginar. Y cuando digo todo es todo. Claro, porque no hablamos solo de mejorar las bicicletas, que si rediseñaron los sillines para que fueran más cómodos, que si frotaban las ruedas con alcohol para mejorar la tracción. Pero es que iban mucho más allá. Sí, a extremos que rozan la obsesión. Completamente. Les enseñaron a los ciclistas la forma correcta de lavarse las manos para evitar resfriados. Probaron distintos geles de masaje para ver cuál aceleraba más la recuperación. Lo del camión es mi parte favorita. Es increíble. Pintaron de blanco el interior del camión del equipo para poder detectar antes cualquier mota de polvo que pudiera afectar a la mecánica de las bicis. Me fascina, pero a la vez me pregunto dónde está la línea, ¿no? O sea, ¿dónde acaba la optimización y empieza una paranoia que puede acabar quemando a la gente? Es una pregunta clave y, de hecho, Brailsford recibió críticas. La lección no es que tengamos que pintar nuestra furgoneta, sino entender el principio. La atención obsesiva al detalle en áreas que todos ignoran es una ventaja competitiva enorme. Claro, buscar esas palancas olvidadas. Exacto. Y el resultado, pues, fue incontestable. 5 Tours de Francia en 6 años y una balanza y medallas olímpicas. Esto conecta con algo que frustra a muchísima gente, la falta de resultados inmediatos. Uno empieza a comer mejor, va al gimnasio y a las 2 semanas se mira al espejo y no ve nada. Es lo que el libro llama la meseta de potencial latente. La analogía del cubito de hielo. Es perfecta para explicarlo. Tienes un cubito a -4 grados. Subes la temperatura a -3, a -2. Y aparentemente no pasa nada. El hielo sigue siendo hielo. Y parece que el esfuerzo es inútil. Pero cuando pasas de -1 a 0 grados, un solo grado de cambio, el mismo que los anteriores, desencadena una transformación masiva. El trabajo previo no se desperdició, se estaba acumulando potencial. Y esto nos lleva a una idea que para mí es la más potente del libro. Olvídate de las metas, céntrate en los sistemas. Totalmente de acuerdo. La meta es el resultado, ganar el campeonato. El sistema es el proceso, lo que haces en los entrenamientos cada día. El problema, como él dice, es que tanto los ganadores como los perdedores tienen las mismas metas. Todos quieren la medalla de oro. Claro, no es la meta lo que los diferencia. Además, fijarse solo en la meta es como decir, solo seré feliz cuando llegue ahí. Y una vez llegas, ¿qué? La motivación se desploma. Por eso el entrenador Bill Walsh decía, el marcador se encarga de sí mismo. Si te enamoras del proceso, del sistema, los resultados acaban llegando. Al final, no nos elevamos al nivel de nuestras metas, descendemos al nivel de nuestros sistemas.
Me encanta esa frase. Es muy buena. Vale, entonces tenemos el por qué, que es el poder del 1%, y el qué, los sistemas por encima de las metas. Pero el libro va más allá y dice que el cambio real es un cambio de identidad. Lo de la cebolla, Sí, las 3 capas del cambio. La capa exterior son los resultados. Perder peso, publicar un libro. Lo que obtienes. La capa intermedia son los procesos. Ir al gimnasio, escribir cada día. Lo que haces. Y el núcleo, la capa más profunda, es la identidad. Tus creencias, tu visión del mundo. Lo que crees. y el error que cometemos casi todos es empezar por fuera. Quiero perder 10 kilos. Nos centramos en el resultado. Exacto. Y Clear propone darle la vuelta por completo. Empezar desde el núcleo. Desde la identidad. El objetivo no es querer estar delgada, sino empezar a creer que soy una persona sana. El ejemplo de los 2 fumadores es perfecto, buenísimo. A ambos les ofrecen un cigarrillo. El primero dice, no, gracias, estoy intentando dejarlo. Con lo cual, en su cabeza, sigue siendo un fumador, que está haciendo un esfuerzo. Su identidad no ha cambiado. Sigue anclado ahí. Precisamente. El segundo dice, no, gracias, no soy fumador, que es un cambio de identidad sutil, pero increíblemente poderoso. Totalmente. La conducta que no es congruente con la identidad que tienes de ti no puede durar. El objetivo no es leer un libro, Es convertirte en lectora. no es correr un maratón. Es convertirte en corredor. Exacto. Pero aquí me surge la duda. Suena muy bien, pero ¿cómo se cambia una identidad? No es algo que se decida y ya está, no. Yo no puedo decir desde hoy soy un atleta de élite y que mi cuerpo se lo crea. Claro, aquí es donde todo conecta. La identidad no se elige, se construye. Clear afirma que la identidad emerge de los hábitos. Ah, o sea, Cada acción que realizas es como un voto a favor del tipo de persona en la que te quieres convertir. que no es algo que se piense, sino que se demuestra con hechos. Exacto. No naces con unas creencias fijas. Cada vez que eliges la ensalada en vez de las patatas fritas, emites un voto para tu identidad de persona sana. Cada vez que escribes una página, aunque sea mala, emites un voto para tu identidad de escritora. Eso es, los hábitos son la encarnación de la identidad. El proceso es sencillo. Primero, decide qué tipo de persona quieres ser. Y segundo, demuéstratelo a ti con pequeñas victorias. Entendido. Entonces, si la identidad se construye con acciones, necesitamos un método para construir esas acciones, esos hábitos. Y ahí es donde entran las famosas 4 leyes del cambio de conducta. ¿Vamos a ellas? Clear descompone cualquier hábito en un ciclo de 4 pasos. Señal, anhelo, respuesta y recompensa. Y a partir de ahí, crea 4 leyes para manipular ese ciclo a nuestro favor. La primera ley tiene que ver con la señal. Exacto. La primera ley es hacerlo obvio. Y su inversa para los malos hábitos, claro. Hacerlo invisible. La base de esto es que el entorno es la mano invisible que moldea nuestro comportamiento. Totalmente. Las señales visuales son el catalizador más potente de nuestra conducta. El ejemplo de la cafetería del hospital es genial. Sí. Querían que la gente bebiera más agua y menos refrescos. Y no dieron charlas, ni pusieron carteles, ni nada. Simplemente pusieron botellas de agua en todos los refrigeradores y en cestas junto a las cajas. Y solo con ese cambio, las ventas de agua subieron más de un 25% y las de refrescos bajaron un 11%. Sin decirle nada a nadie, hicieron que la opción saludable fuera la más obvia. La idea es ser arquitectas de nuestro propio entorno, no simples consumidoras. Si quieres comer más fruta, pon un frutero en el centro de la cocina. No la escondas en un cajón de la nevera. Si quieres tocar más la guitarra, no la guardes en su funda en el armario. Déjala en un soporte en mitad del salón. Y para lo malo, lo contrario. El ejemplo de los soldados estadounidenses en Vietnam adictos a la heroína es tan radical que cuesta creerlo. Los datos son impactantes. Más del 15% de los soldados destinados allí desarrollaron una adicción. Se temía una crisis de salud pública a su regreso. Y sin embargo, Al volver a casa, 9 de cada 10 abandonaron la adicción prácticamente de la noche a la mañana. espera, ese dato me vuela la cabeza. La explicación es solo el cambio de entorno. No influyó el acceso a tratamiento, el apoyo familiar o simplemente salir de una zona de guerra. Reducirlo todo al entorno me suena demasiado simple. Es una objeción muy razonable. Por supuesto que esos otros factores influyeron, pero lo que el estudio demostró es el poder desproporcionado del contexto. De repente, desaparecieron todas las señales que disparaban el hábito.
El estrés del combate, la facilidad de acceso, los compañeros que consumían. Exacto. El entorno que había creado el hábito se desvaneció, y con él, el hábito. Esto desafía la idea de que la adicción es solo una cuestión de falta de voluntad, ¿sabes? Entonces, según esto, la gente con un gran autocontrol no es que tenga una fuerza de voluntad sobrehumana. No. Simplemente son mejores a la hora de estructurar sus vidas para no tener que usarla. Pasan menos tiempo en situaciones tentadoras. Es mucho más fácil evitar la tentación que resistirla. Desde luego. Vale, primera ley. Hacerlo obvio. ¿Cuál es la segunda? La segunda ley se centra en el anhelo y es hacerlo atractivo. Nuestros cerebros están programados para desear cosas que liberan dopamina, que nos hacen sentir bien. Y los hábitos que triunfan son los que logramos asociar con una sensación positiva. Exacto. Pero, ¿cómo se hace eso con un hábito que de entrada no apetece nada? Como, no sé, hacer la declaración de la renta. Pues una estrategia clave es lo que él llama agrupación de tentaciones. La fórmula es simple. Consiste en vincular una acción que quieres hacer con una acción que necesitas hacer. Ah, ya. Solo me permito ver mi serie favorita mientras estoy en la bicicleta estática. O, después de hacer esa llamada de trabajo incómoda, me preparo mi café favorito. Es una especie de soborno a una misma. Juntas el dolor con el placer inmediato. Justo. Estás usando la anticipación de la recompensa para impulsarte. Y otro factor clave de la atracción es el poder del grupo. Imitamos los hábitos de los cercanos, la mayoría y los poderosos. O sea que una de las formas más efectivas de construir mejores hábitos es unirse a una cultura donde la conducta deseada sea la conducta normal. Precisamente. Si quieres ser más lectora, únete a un club de lectura. Si todos tus amigos se reúnen para correr los domingos, es mucho más atractivo unirte que si tienes que hacerlo sola. Claro, para encajar. Hacemos lo que hacen los demás. Así que la segunda ley trata de hacer que el hábito parezca deseable. Bien. Tenemos hacerlo obvio y hacerlo atractivo. La tercera ley parece ir por un camino diferente. Hacerlo fácil. Esta ley se enfoca en la respuesta. Y es, quizá, la más contraintuitiva. Siempre pensamos que para lograr cosas grandes necesitamos esfuerzos heroicos. Y Clear dice que es al revés. Totalmente. La clave es reducir la fricción al máximo. Que el camino de menor resistencia lleve al buen hábito, no al malo. Cada hábito requiere una cierta cantidad de energía. Cuanta más energía se necesite, Menos probable es que lo hagamos. Si quieres ir al gimnasio por la mañana, deja la ropa, las zapatillas y la botella de agua preparadas la noche anterior. Reduces los pasos, reduces la fricción. y para los malos hábitos, aumentar la fricción. Si pasas demasiado tiempo con el móvil, borra las apps de redes sociales. Para volver a usarlas, tendrás que entrar desde el navegador, que es más incómodo. Justo. O si quieres ver menos la tele, desenchúfala después de usarla y guarda el mando en otra habitación. Ese pequeño esfuerzo extra puede ser suficiente para que tu cerebro decida que no merece la pena. Dentro de esta ley está la famosa regla de los 2 minutos. Me parece tan simple que a veces dudo de su efectividad. ¿De verdad empezar haciendo solo 2 minutos sirve de algo? Sirve, y mucho. La regla dice, cuando empieces un hábito nuevo, debería llevarte menos de 2 minutos hacerlo. El objetivo no es conseguir un resultado, es dominar el arte de presentarse a la cita. Claro, el hábito debe ser establecido antes de poder ser mejorado. Exacto. Leer un libro al mes es intimidante. Leer una página cada noche es la regla de los 2 minutos. Hacer yoga 30 minutos es difícil. Sacar la esterilla de yoga tarda menos de 2 minutos. Es el ritual de inicio. Y una vez que has empezado, es mucho más fácil continuar. Es un truco para vencer la pereza inicial. Vale, nos queda la cuarta y última ley. ¿Cómo cerramos el ciclo? La cuarta ley se centra en la recompensa. Y es... Hacerlo satisfactorio. La regla cardinal del cambio de conducta es, lo que es recompensado se repite. El problema es que nuestro cerebro evolucionó para valorar la gratificación inmediata. Pero los beneficios de los buenos hábitos, como estar en forma o ahorrar, son a largo plazo. Claro, el placer de comerte un donut es inmediato. El beneficio de una ensalada se verá, con suerte, dentro de unos meses. Por eso tenemos que encontrar una forma de darle al cerebro una pequeña recompensa inmediata por hacer lo correcto. La satisfacción inmediata es clave. ¿Y cómo se consigue? Una forma muy sencilla es usar un registro de hábitos, un habit tracker. Simplemente un calendario donde marcas con una X cada día que cumples con tu hábito. Exacto.
El simple acto de marcar esa X es extrañamente satisfactorio. Crea una señal visual de tu progreso y te da un pequeño chute de placer. Te hace querer mantener la racha. Es una recompensa inmediata y tangible. Por un esfuerzo cuyo beneficio real es a largo plazo. Entonces, para recapitular el sistema completo. Para crear un buen hábito, hay que hacerlo obvio, atractivo, fácil y satisfactorio. Y para romper uno malo, darle la vuelta. Hacerlo invisible, poco atractivo, difícil e insatisfactorio. Ese es el modelo completo. Y funciona porque no se basa en la fuerza de voluntad o la motivación, que son recursos que van y vienen. Exacto, son finitos y poco fiables. Se basa en diseñar un sistema inteligente que trabaje a nuestro favor. En definitiva, la gran idea es que los cambios significativos no vienen de un gran salto, sino de la suma paciente de cientos, miles de pequeñas decisiones correctas. De alinear esas acciones con la persona que queremos ser. Y de construir un entorno que nos empuje en la dirección correcta, casi sin darnos cuenta. Totalmente. Y esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. El libro insiste en que cada acción es un voto para el tipo de persona que queremos ser. Y la pregunta no es solo qué identidad se estaría construyendo con los votos de hoy. Sino una más práctica, quizá. Sí, ¿cuál es el cambio más pequeño, casi ridículo, que se podría hacer en el entorno ahora mismo para que mañana sea un 1% más fácil emitir un voto a favor de esa nueva identidad?